ya estamos mirando allí a Clara Gutiérrez Pérez. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo andas vos? Bien. Hoy, de vuelta estoy acá en el Instituto Cultural Español porque en este momento iba a arrancar 6:30, pero arrancó recién la presentación del libro de Ruperto Long, El ataque final. Este que, Ruperto Long, el que era sí, ese. Del no, no, Latu, no. ¿Cómo? el del Latu. Creo que sí, él ha tenido algún cargo en Fuera, alguna. fuera director del Latu era. Sí. Y bueno, Del par- este libro es sobre Cecilia Fontana de Feber. Bueno, no lo leí todavía, así que no lo voy a comentar, pero ando por acá. Muy bien. Cuéntanos ¿Arrancamos? qué tenemos nuevo. Sí, sí, estamos al aire. Este, bueno, en realidad, para hoy, como le comentaba a los chiquilines, es como poniendo el puntapié, ¿no? La premisa de la noticia de la semana pasada de antropólogos de la Institución Nacional de Derechos Humanos encontraron restos humanos en el Batallón 14. Hice ahí como una línea, ¿no? Porque cuando decimos antropólogos de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, primero, para recordar, la Institución Nacional de Derechos Humanos fue creada en el 2008. Recién empieza a ejercer sus funciones en el 2012, cuando asume el primer consejo directivo de la Institución de Derechos Humanos, que, como sabemos, es nombrado por la Asamblea General. Y a esto también traigo a colación, recordando el año pasado, ¿se acuerdan? En agosto fue la elección de un nuevo consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que fue bastante atípico en el sentido de que se acuerdan que, Sí, bueno, lo hubo, hicieron por partido. Digamos, claro, algo que nunca se había hecho. eso, que hubo varios legisladores que propusieron nombres, pero además, cuando se crea la comisión bicameral para el estudio de los nombres propuestos, que el miembro informante es del Partido Nacional, Mario Colman, fue en su momento, no, no recibieron a organizaciones sociales. Y quería recordar también, ¿no? ¿Quiénes son? O sea, ¿cómo se conforma el Consejo Directivo al día de hoy? ¿Se acuerdan? Marcos Israel, que es el presidente del Comité Israelita del Uruguay, que el Comité Israelita fue el que presentó el nombre de Marcos Israel. Después, Jimena Fernández Bonelli, que es especializada en responsabilidad social empresarial, que la propuso la senadora colorada Carmen Sanguinetti, la organización Manos Beneguayas y la Red de Empresas para el Desarrollo Sostenible. Otra persona que está en el directorio es Carmen Rodríguez Núñez, que es asesora de la División Jurídica de la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, y la propuso la senadora del Partido Nacional Gloria Rodríguez. También la propuso en su momento, que era senador Gustavo Penades, y también los diputados del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez y Daniel Martínez. Parece que fuera Otra blanca la señora. podría ser. Podría ser. Después, otra persona es Bernardo Legnani, que es abogado especializado en familia. Este nombre fue propuesto por el senador Domenech, de Cabildo Abierto. Y el último miembro, Wilder Tyler, que, bueno, él ya estaba en el directorio anterior, fue la única persona reelecta, que además se puede reelegir una vez sola. Y bueno, fue propuesto por Madres y Familiares, por la Comisión de los Fusilados de Soca, por Crisol, entre otras organizaciones sociales. También pensando en esto, ¿no? En la búsqueda de detenidos desaparecidos, hasta la fecha, o sea, hasta hoy, se hallaron 5 detenidos desaparecidos enterrados en predios militares. Uva Gessner Chávez y Fernando Miranda en el 2005,
el maestro Julio Castro en el 2011, Ricardo Blanco en el 2012 y Eduardo Bleyer en el 2019. ¿Cuándo se empieza a hacer búsquedas de detenidos desaparecidos en predios militares? En el año 2005. ¿Por qué nombramos tanto a la Institución Nacional de Derechos Humanos? Porque, por más que fue creada en el 2008. ¿Por qué? Porque a través de la ley 19.822, que se promulgó en septiembre de 2019, es que se le da ese cometido a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es la búsqueda de personas detenidas y desaparecidas entre el año 68 y 85. Pero fue en el primer gobierno del Frente Amplio, con Tabaré Vázquez, que se empiezan a hacer estas búsquedas en predios militares. También, desde el año 2005, es que hay un convenio entre la Universidad de la República y Presidencia, que es ahí cuando se forma el grupo de investigación de antropología forense y el equipo de historia, todo esto de la Facultad de Humanidades. Que estos antropólogos de la Institución Nacional de Derechos Humanos vienen a estar dentro de este grupo de investigación. En una nota que salió en Brecha el viernes pasado, en una entrevista que le hicieron a Wilder Tyler, en una de las preguntas que le hacen es: ¿hay excavaciones en otros lugares? Entonces, quería comentar esto también, que al día de hoy la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene 3 áreas activas de búsqueda en predios militares. Es el Batallón 14, una chacra de Pando y un área en el Servicio de Material de Armamento. Y Wilder Tyler dice que en este momento está paralizada porque allí no hay planos del tendido eléctrico y parece que hace unos 10 meses cortaron un cable de media tensión. Pero por lo que dice Wilder Tyler en esta entrevista, eso no impide que se pueda seguir la búsqueda en ese predio. Pero de todas maneras, Wilder Tyler hace referencia a que en el Batallón 14 es el lugar donde tienen más recursos destinados. Y cuando uno dice más recursos destinados, ¿qué es, no? Y dice 2 máquinas y un equipo de antropólogos. Y acá me voy con otra que también que está relacionado. Tal vez muchos escucharon el audio que circuló por la red social de WhatsApp, que la Intendencia de Canelones tiene una pata fuerte también en lo que es esto de la búsqueda de detenidos desaparecidos. Porque, por ejemplo, hoy en el informativo de Fénix, donde lo llevamos adelante junto a Georgina Mayo y Demir Pereira, en una nota de Georgina a Carlos Garola, el director de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, él explicó que Canelones colabora activamente en la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos en todos los predios del departamento. Y colabora ¿de qué manera? El apoyo es a través de la máquina retroexcavadora, es de la Intendencia de Canelones, y el trabajador, el operario de la máquina es empleado municipal de Canelones y está a disposición del grupo de antropólogos. Y esto pasa desde hace bastante tiempo. El director de Derechos Humanos dijo que fue además una decisión del intendente de Canelones de poder aportar estos recursos, pero dice que todo empezó con el consejo directivo anterior a de la Institución Nacional de Derechos Humanos, donde se acercan también a la Intendencia de Canelones y le piden, ¿no?, si podían ayudar en esto, y bueno, y desde ese momento la Intendencia de Canelones brinda esta ayuda, que el director de Derechos Humanos decía que, bueno, es aportar un granito de arena, ¿no? Y esto lo digo no solo porque estuvo circulando el audio, sino porque, por ejemplo, yo esto no lo sabía, y la realidad es como leyendo e interiorizándonos un poco más. Claro, cuando pensamos, ¿existe en Uruguay una política de Estado destinada a la búsqueda de detenidos desaparecidos? Yo creo que no, porque evidentemente las cosas como se van haciendo así de a poquito, y la Institución Nacional de
de Derechos Humanos tampoco es que tiene un montón de recursos para poder destinar a esto. En lo que corresponde al hallazgo en el batallón 14, quería decir también que el batallón 14 tiene unas 410 hectáreas, que de esas 410, 32 hectáreas están impedidas de todo uso por indicación judicial. Es esta área cautelada, ¿no? Y que el fiscal Percivale, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, en otra nota también de Brecha del viernes, él cuenta, o sea, él dice que el hallazgo de la semana pasada no se da por un dato en particular, sino por el trabajo continuo, y hace énfasis en casi sin recursos, que se viene haciendo hace por lo menos 2 años. Y también, ¿no? Como dato, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad nace, por decirlo de una manera, recién en el año 2017. Y para tener una idea, ¿no? Porque, como les dije al principio, desde el año 2005 es que en el gobierno de Tabaré Vázquez es que se empieza a hacer esta búsqueda en predios militares. Y justamente en el batallón 14 habían dividido por zonas, zona A, B y C. Y se trabajó. Pero ¿qué pasó? O sea, ¿cómo fue que se hallaron estos restos? Hubo un cambio en la metodología de búsqueda. O sea, todo esto lo saqué de ese artículo de Brecha. Porque, o sea, no fue porque alguien dio una información nueva o porque se sabía que podría llegar a haber algo justo en ese lugar, sino lo que pasó es que hacen este cambio de metodología y lo llaman como una intervención total del terreno. Y es, o sea, lo que dice acá Brecha es una metodología que se utiliza por falta de información para la investigación. Entonces, estos restos que fueron hallados están como en la unión de la zona A y B. Así que, bueno, eso también da esperanzas para que se pueda seguir trabajando allí y se pueda hacer una búsqueda profunda, porque evidentemente, o sea, la información no está, o quienes la tienen no la dicen. Pero bueno, en definitiva quería hacer como todo ese raconto, porque estoy llena de papeles hoy. Porque en el año pasado, en agosto también del 2022, hubo una evaluación independiente que fue solicitada por la Cámara de Senadores y que concluye que Uruguay carece de una política de Estado en materia de búsqueda de detenidos desaparecidos. O sea, primero que esto va contra la ley 19.822, que es la que le da el cometido a la institución de derechos humanos para la búsqueda, y esta evaluación independiente habla como de principales obstáculos. Y dentro de esos principales obstáculos es el paso del tiempo, pacto de silencio, desaparición de fuentes humanas y la ausencia de una política pública del Estado uruguayo. No sé en qué momento es que el Estado uruguayo tendrá una política de Estado que englobe la búsqueda de los detenidos desaparecidos, porque hasta ahora el Estado está teniendo un rol que antes no tenía, pero no se está haciendo todo lo que se podría o debería hacer. Y esto también lo engancho con que hoy fue el acto de reparación que desde el Estado se hace responsable de los crímenes de la dictadura, y en particular, en esta ocasión, los asesinatos de las muchachas de Abril y las desapariciones de Tassino y González. Fue allí en el Palacio Legislativo. Estoy segura si algo habrán visto o ya habrán escuchado, pero bueno, un acto público que en realidad no fue tan público, porque para poder participar, para poder entrar, tenías que estar anotado. Tampoco servía si vos
no sé, trabajás para algún político o andás por ahí por el Palacio Legislativo, no es que podías entrar tampoco. Y es por eso que en la 1 de mayo se puso una pantalla para poder transmitir y así poder hacerlo más público. Pero bueno, las actitudes que está teniendo este gobierno con respecto a estos temas también dejan mucho, mucho que desear. Son intereses. Te dejo hablar, Néstor, no paré. No, me pareció muy bueno y no solo muy bueno, sino más que importante el tema de hoy, como lo trataste, a pesar de la rapidez, pero con una claridad notoria de manejo de información que no todo el mundo maneja. Me pareció muy acertado, muy bueno. Es muy importante tu participación los jueves por aquí. Así lo Bueno, dicen los muchas gracias. televidentes. Muchas gracias. No, este raconto que hicimos, que está bien como para poder poner arriba de la mesa la ausencia de políticas de Estado referidas a la búsqueda de detenidos desaparecidos. Así que, bueno, esperemos que las cosas vayan marchando un poco mejor porque, evidentemente, digo, la postura del gobierno es una, la postura de un partido político en particular como es Cabildo Abierto es una y no va a cambiar, ¿no? También depende de No. nosotros cuál es el protagonismo que tengan en las elecciones siguientes, porque les recuerdo, en el acto hoy de las muchachas de Abril, Cabildo Abierto dijo que no iba a participar, en el homenaje que hubo en el Parlamento, dijeron cualquier cosa, digo, yo qué sé. Además de moverse para el tema de las elecciones o para la época que viene, es importante el material manejarlo y hacerlo conciencia en cada uno de los vecinos que lo escuchan. No solo hay que esperar un momento eleccionario, sino en momentos como estos hay que estar todos los días. Dan ejemplos aquellos que están peleando con política de Estado o sin política de Estado para que aparezcan cuerpos de gente que las torturaron, que los mataron. O sea que más que importante es remarcarlo y tener cada tanto estos temas arriba, cada tanto lo más posible sin aburrir, pero es que no aburre cada vez que uno escucha estas cosas que pasaron, yo que las vi en carne propia, la pucha, caramba. No, y además, como también ver la trayectoria de lo que ha sido el Estado desde la reapertura democrática hasta el día de hoy, qué cosas se han hecho para, ¿no? Y bueno, en algunos años se hicieron más cosas. Bueno, tenemos la Institución Nacional de Derechos Humanos que tal vez no estaría, una fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad. Digo, hay cosas que de a poquito han avanzado, pero los discursos, que hay discursos distintos, discursos que chocan, no estoy diciendo que uno tiene que confrontar siempre, pero sí, por lo menos cuando hay una información, tratar de decir, bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿No? Por eso decía hoy el título, Antropólogos de la Institución Nacional de Derechos Humanos, encontrar, ¿no? ¿Por qué es antropólogos de la institución? ¿No? Entonces, a raíz de eso, ver un poquito el camino recorrido y que falta un montón. Me despido. Gracias, Clarita, un abrazo grande, hasta el jueves próximo. Un abrazo, gracias. Chau, chau.